Las lechuzas en el pozo. ¿Cómo estás, gato macabro? Yo tengo una historia que contaba a mi bisabuela. Ella ya falleció hace algunos años, pero desde que yo era niña, nos relataba esto con tanta seguridad y con tantos detalles que siempre nos dejaba pensando. No sé si realmente pasó como ella decía, pero en mi familia es una historia que nunca se ha olvidado. Mi bisabuela era de un rancho muy pequeño en el estado de Zacatecas, casi colindando con San Luis Potosí. Literalmente era un rancho de a lo mucho 20 casas. Todas eran viviendas sencillas, algunas de adobe y otras de piedra, con techos de lámina o teja. Había pocas calles y casi todas eran de tierra. La gente se conocía desde hacía mucho tiempo. El rancho estaba a las faldas de un cerro muy alto. En ese cerro había varias cuevas y, según decía mi bisabuela, nadie se metía mucho porque los mayores aseguraban que ahí se escondían cosas que no pertenecían a este plano. Durante el día el cerro se veía seco, lleno de piedras, mezquites y nopales, pero por las noches se transformaba por completo. No había luz eléctrica como ahora y la oscuridad era tan fuerte que apenas alcanzaban a ver las casas más cercanas. Mi bisabuela contaba que era demasiado común ver bolas de fuego en el cerro por las noches. A veces se veían 2 o 3 luces moverse entre las piedras, pero había ocasiones en las que aparecían hasta 7 u 8 bolas. No eran luces quietas, sino bolas que subían y bajaban y cruzaban de un lado a otro, como si estuvieran buscando algo. Al principio, cuando ella era niña, la gente se asustaba mucho. Cerraban puertas, apagaban los quinques y hacían que los niños se metieran a dormir, pero como las veían tan seguido, con el tiempo dejaron de sorprenderse. Decían que eran brujas, aunque nadie se atrevía a decirlo muy fuerte. Lo único que todos sabían era que cuando nacía un bebé había que tener mucho cuidado. En el rancho no nacían muchos niños porque eran pocas familias. Por eso, cuando llegaba un bebé, era una noticia que se sabía rápido. A los pocos días de nacido, la familia colocaba protecciones en puertas y ventanas. Mi bisabuela decía que ponían tijeras abiertas, granos de mostaza, cruces, agua bendita y algunas cosas que les recomendaban los abuelos. Según la gente, eso era para evitar que las brujas se acercaran a los recién nacidos. Una vez nació un bebé en una de las casas cercanas de mi bisabuela. Era hijo de una pareja joven y todos estaban muy contentos porque el niño había llegado bien de salud. Los primeros días sí pusieron algunas protecciones, pero después se relajaron. Como no había pasado nada y el bebé parecía estar tranquilo, dejaron de poner tijeras en las ventanas y ya no revisaban tanto durante la noche. Mi bisabuela decía que el problema comenzó cuando el niño cumplió una semana de nacido. Era una noche sin luna, el aire estaba muy quieto y, según contaban, se escuchaban los perros ladrando hacia el cerro. Un señor del rancho que todavía andaba afuera vio 3 lechuzas merodeando la casa donde estaba el bebé. No estaban paradas en un árbol ni en un poste, sino volando bajo, dando vueltas cerca del techo y las ventanas. El señor comenzó a gritar para alertar a los demás. Rápido salieron vecinos con lámparas, palos, escobas y piedras. Algunos decían que dejaran a las lechuzas en paz, pero otros gritaban que no eran lechuzas normales y que venían por el niño. Las 3 aves empezaron a volar de un lado a otro. Mi bisabuela decía que eran muy grandes y que sus ojos brillaban de una forma extraña con la luz de los quinques. La gente les tiraba piedras y les daba escobazos cuando bajaban. Una de ellas logró alejarse, otra se perdió entre la oscuridad rumbo al cerro, pero la tercera no tuvo la misma suerte. Un muchacho logró darle con una piedra. La lechuza cayó cerca de un pozo que estaba a unos metros de la casa. Todavía trató de levantar el vuelo, aleteando de manera desesperada, pero otro señor le dio un palazo. Entre que volaba y no volaba, terminó cayendo dentro del pozo. Finalmente, entre varios, lo cubrieron con tablas y le pusieron piedras encima. Dijeron que ahí se quedaría hasta el amanecer, porque nadie quería bajar por ella en plena madrugada. Durante la noche, la familia del bebé mantuvo las luces encendidas. Volvieron a poner tijeras, granos de mostaza y cruces en las ventanas. Esa noche nadie pudo dormir tranquilo en el pueblo. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado aleteos sobre los techos, aunque no sabían si eran aves normales o las otras 2 lechuzas que habían escapado.
Ya por la mañana, varias personas se reunieron para destapar el pozo. Esperaban encontrar a la lechuza, sin vida o herida, pero cuando quitaron las piedras y miraron hacia abajo, se llevaron una impresión que mi bisabuela jamás pudo olvidar. Ahí dentro no había ningún animal, había una muchacha. No sabían si se había ahogado o si solamente estaba inconsciente por el golpe. Mi bisabuela decía que tenía unos 25 años, de piel blanca, rasgos muy finos y cabello largo, oscuro y muy cuidado. Llevaba ropa que no parecía de alguien del rancho. Nadie la reconoció y nadie entendía cómo podía haber terminado dentro de ese pozo. La sacaron entre varios hombres y la acomodaron cerca de la entrada de la casa. Algunos querían llamar a las autoridades, pero el rancho estaba muy apartado y en esos años no era tan sencillo. Como 10 minutos después llegaron 2 mujeres caminando por el camino de tierra. Una de ellas, al ver a la joven, dijo sin llorar ni sorprenderse: «Vengo por mi hija». Entre las dos la subieron a una mula y se la llevaron. Nadie volvió a verlas. Mi bisabuela decía que después de esa noche, las bolas de fuego dejaron de verse durante varios meses, pero las familias volvieron a proteger a todos los bebés que nacían. Según ella, esto sucedió en los años 80. Yo no sé si esto sea verdad, gato macabro, pero cada vez que escucho a una lechuza cantar en la noche, recuerdo su historia, y no puedo evitar pensar en aquella muchacha que apareció dentro del pozo. La voz de mi abuela. ¿Qué tal, gato macabro? Mando un saludo a ti y a toda tu comunidad. Quiero compartir una experiencia que me pasó cuando tenía 16 años. Hasta el día de hoy me cuesta hablar de ello porque no sé si fue algo sobrenatural, si alguien quiso asustarme o si de verdad existe eso que mi abuela nombraba con miedo: los skinwalkers. Mi familia vivía cerca de una comunidad navajo, en una zona bastante alejada de Arizona. Era un sitio de caminos largos, tierra rojiza y cerros secos. No había alumbrado en todos los caminos y cuando el viento soplaba entre los matorrales, parecía como si alguien caminara alrededor de la casa. Mi abuela era una mujer bastante seria. Nunca le gustaba que habláramos de ciertas cosas, especialmente después de que oscureciera. Desde que yo era muy pequeña me repetía una regla muy extraña. Si escuchaba que alguien me llamaba desde afuera, no debía salir ni abrir la puerta. No importaba si la voz era de un ser querido, no importaba si fuera la voz de mi abuela, no debía abrir. Una noche le pregunté por qué decía eso, incluso cuando yo reconocía su voz. Ella me miró fijamente y me respondió: «Porque hay cosas que pueden copiar lo que escuchan. Si algo te llama desde afuera con mi voz, no abras, aunque suene igualita a mí». No me dio más explicaciones, solo me pidió que no respondiera, no mirara por las ventanas y que si alguna vez me pasaba, rezara y esperara hasta que amaneciera. Pasaron los años sin que ocurriera nada. Ya hasta me burlaba un poco de aquella advertencia, pero todo cambió cuando murió mi prima, Elisa. Elisa tenía 22 años y era muy cercana a mí. Era alegre, siempre se reía fuerte y le encantaba manejar por los caminos de tierra para tomar fotos del atardecer. Una tarde salió rumbo a una tienda que estaba a varios kilómetros de su casa, pero nunca llegó. Más tarde encontraron su camioneta volcada cerca de un barranco. Dijeron que perdió el control al esquivar algo que se atravesó en el camino. Algunos vecinos dijeron que vieron un animal grande corriendo cerca de la carretera. Recuerdo que aquella ocasión mi abuela no habló durante todo el día. Cuando le pregunté si estaba bien, solo me dijo que Elisa no debió haber manejado sola después de que cayera el sol. El velorio fue 2 días después. Mi abuela tenía que ir temprano para ayudar a la familia de Elisa. Mi mamá estaba trabajando fuera de la ciudad y no podía volver esa noche, así que mi abuela me dejó sola en casa. Antes de salir revisó 2 veces las cerraduras y dejó encendida una luz pequeña de la sala. Cuando ya estaba a punto de subir a la camioneta de mi tío, regresó hasta la puerta y me tomó de ambas manos. «No importa quién te llame, no abras. Y aunque escuches mi voz, esta noche menos que nunca». La vi alejarse por el camino y sentí algo raro en el pecho. Traté de distraerme viendo televisión, pero
No podía dejar de pensar en Elisa. Afuera el viento levantaba polvo contra las ventanas. A eso de las 11 de la noche se fue la señal de la televisión. Poco después se cortó la luz. La casa quedó completamente oscura. Busqué una lámpara y me senté en la sala. Durante un rato solo escuché los sonidos normales de la noche. Insectos, ramas golpeando el techo y un perro ladrando muy lejos. Entonces, poco después de la 1 de la madrugada, escuché 3 golpes en la puerta. Me quedé quieta. Pensé que quizás mi abuelita había vuelto por algo, pero no escuché ningún carro acercarse, ni el motor de la camioneta de mi tío. Después oí su voz. Mariela, ábreme, mija, soy tu abuela. Era su voz, no parecida, era exactamente ella, el mismo tono bajo, la misma forma de pronunciar mi nombre. Por un segundo estuve a punto de correr a abrirle. Entonces recordé lo que me dijo antes de irse. No vayas a abrir la puerta, aunque sea yo la que te hable. La voz volvió a hablar. Mi niña, se me olvidó mi bolso. Abre rápido, hace mucho frío. Me acerqué unos pasos, pero sin tocar la puerta. Sentí cómo se me erizaban los vellos de los brazos. Afuera no hacía frío. Era una noche seca y caliente. ¿Abuela?, respondí sin pensar. En cuanto dije eso, la voz se quedó callada. El silencio duró apenas unos segundos. Luego, escuché algo caminar alrededor de la casa. Sonaba como si alguien arrastrara los pies por la tierra, deteniéndose cada pocos pasos. Fui hasta la ventana de la cocina, pero no levanté la cortina. Mi abuela siempre decía que no había que mirar. Entonces la voz habló otra vez, ahora desde el patio trasero. Mariela, mija, abre la puerta. Elisa está conmigo. Ahí sí sentí que las piernas me fallaban. No respondí, me tapé la boca con las manos y retrocedí. La voz siguió hablando, pero comenzó a cambiar. Por momentos era la de mi abuela, pero después sonaba como la de Elisa. Y finalmente sonaba una voz ronca, muy profunda, que no reconocía. «Prima, ayúdame, por favor». Escuché un golpe fuerte contra la pared de mi cuarto, después otro en la ventana. Algo raspaba el vidrio lentamente, con lo que supongo eran uñas largas. Me encerré en el baño, que era el único lugar sin ventanas. Me senté en el suelo abrazando una cobija y traté de no llorar. Afuera, aquella cosa recorrió la casa durante horas. A veces imitaba a mi abuela pidiéndome abrir, otras veces lloraba como Elisa. En un momento escuché incluso la voz de mi mamá, aunque ella estaba a cientos de kilómetros. Antes de que amaneciera, todo se detuvo. Cuando salió el sol, mi abuela regresó con mi tío. Al verla lloré y le conté todo. No me regañó por haber respondido, solo cerró los ojos, como si hubiera temido escuchar exactamente esa historia. Después salió al patio. Cerca de la ventana había marcas, parecían las huellas de algún animal, pero eran demasiado extrañas. Mi abuela las cubrió con tierra sin decir ni una sola palabra. Desde aquella experiencia, gato macabro, jamás vuelvo a contestar en la noche si alguien toca, porque aprendí que una voz conocida puede ser la trampa perfecta, y hay cosas que saben exactamente a quién deben imitar para que abras la puerta. Mi bisabuelo entregó a su hija a los nahuales. Saludos, gato macabro. Quiero contar una historia que se ha dicho en mi familia desde antes de que yo naciera. No sé cuánto sea verdad porque nadie quiere hablar de esto con claridad, pero cuando le preguntaban a mi abuela por qué nunca mencionaba a una de sus hermanas, se ponía pálida y cambiaba de tema. Con los años entendí que no era una historia cualquiera, era algo que tenía que ver con mi bisabuelo, con la pobreza que vivió nuestra familia y con una niña que desapareció una madrugada sin dejar rastro. Mi bisabuelo se llamaba Pedro, vivía en un rancho muy apartado de Veracruz. En ese tiempo no había ni transporte para llegar al pueblo. La gente vivía de sembrar, de criar animales y de vender lo poco que podía cosechar. Pedro tenía esposa y 5 hijos. Mi abuela era uno de ellos. Ella decía que cuando era niña nunca faltaba comida por completo.
Pero hubo una época terrible en la que todo se vino abajo. Primero se enfermó el ganado, luego una plaga acabó con una parte de la cosecha. Después llegaron lluvias fuertes que destruyeron lo que quedaba sembrado. Mi bisabuelo se desesperó. Cada día regresaba del campo con menos ánimo. Mi bisabuela vendió sus aretes y unas gallinas para comprar maíz, pero el dinero se acabó rápido. Había noches en que los niños cenaban café con pan duro o simplemente se iban a dormir con el estómago vacío. Mi abuela decía que en esos días Pedro comenzó a cambiar. Se levantaba de madrugada y se iba solo hacia el monte. Cuando regresaba, olía a humo, tierra mojada y como a carne quemada. Si alguien le preguntaba dónde había estado, se enojaba. Una tarde, un hombre desconocido llegó a la casa. Vestía de negro, llevaba sombrero y tenía unos ojos tan penetrantes que nadie se atrevía a sostenerle la mirada. Cuando aquel hombre salió, pasó junto a los niños y se detuvo frente a la menor de todos. Se llamaba Rosalía, aunque en la familia le decían Rosita. Tenía apenas 6 años. Era una niña muy callada, de cabello largo y con unos ojos grandes que siempre parecían estar asustados. El hombre se inclinó un poco hacia ella y dijo: «Esta niña escucha más de lo que debería». Mi bisabuela se levantó de golpe y la abrazó. Le gritó que se fuera de su casa. El desconocido sonrió, se acomodó el sombrero y se marchó por el camino. Pero antes de perderse entre el monte, volteó hacia la casa como si supiera que alguien lo estaba mirando. Aquella noche mi bisabuela discutió con Pedro hasta llorar. Mi abuela, que dormía cerca de la cocina, alcanzó a escuchar a su mamá que decía: «No vayas a tocar a mis hijos por unas monedas». Pedro no respondía, solo repetía que no tenía salida, que todos se iban a morir de hambre y que aquel hombre le había ofrecido una solución. A partir de entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los perros ladraban todas las madrugadas hacia el monte. Las gallinas amanecían sin vida, sin sangre y con marcas raras en el cuello. A veces a lo lejos se escuchaba el llanto de una mujer, pero cuando salían a buscar no encontraban a nadie. Rosita empezó a decir que un perro negro la observaba desde el corral. Mi abuela pensaba que era un animal perdido, hasta que una noche lo vio ella también. Estaba parado junto a la cerca, demasiado alto para ser un perro. Tenía el cuerpo flaco, las patas largas. Donde deberían estar sus ojos, no había nada. Mi abuela corrió a despertar a su mamá. Cuando salieron con una lámpara, el animal ya no estaba, pero encontraron huellas alrededor de la casa. La noche en que Rosita desapareció, Pedro dijo que tenía que ir al pueblo a buscar trabajo. Mi bisabuela no quería que se fuera, pero él salió antes de que anocheciera. La lluvia comenzó poco después. Era una tormenta tan fuerte, con relámpagos que iluminaban el campo como si fuera de día. Mi abuela dormía junto a sus hermanos cuando escuchó a Rosita levantarse. Le preguntó a dónde iba, y la niña le dijo que su papá estaba afuera esperándola. Mi abuela se asomó por una rendija de la ventana y vio una silueta bajo la lluvia. Era aquel perro nuevamente, y de él salía la voz de Pedro. Se escuchaba clarita. «Rosita, ven, mija, te traje algo para ti». Pero mi abuela sabía que su papá no podía haber regresado. No estaba su caballo, no se habían escuchado pasos, no había nada más que la figura de aquel perro inmóvil. Mi abuela despertó a su mamá gritando. Mi bisabuela alcanzó a agarrar a Rosita antes de que llegara a la puerta. Afuera la voz empezó a cambiar. Primero sonaba como Pedro, luego sonaba como un animal herido, y finalmente se escuchó una risa muy macabra que hizo que todos se quedaran abrazados en un rincón. Desde afuera se escucharon 3 golpes muy fuertes, y entonces desde lejos llegó la voz verdadera de mi bisabuelo. Venía del camino, gritando que le abrieran. Mi bisabuela abrió sin pensar. Pedro entró empapado con una olla pequeña envuelta en un costal. Su cara estaba llena de terror. Cuando vio a Rosita junto a su madre, soltó la olla y se quedó inmóvil. Adentro de la olla había monedas, muchas monedas de oro. Mi bisabuela entendió todo. Miró a Pedro y le preguntó qué había hecho. Él no respondió, solo se tapó la cara y empezó a llorar.
Esa misma madrugada, cuando todos creían que el peligro había pasado, Rosita desapareció de la cama. Las ventanas seguían cerradas y la puerta tenía seguro puesto. Lo único que encontraron fue barro en el piso y unas pequeñas huellas que salían de la habitación. No eran las huellas de la niña, eran huellas de un animal que, poco a poco, se convertían en pies humanos. Dicen que desde aquel día la familia tuvo dinero, comida y buenas cosechas. Sin embargo, mi bisabuelo nunca volvió a ser el mismo. Murió años después, sin hablar de su hija y sin permitir que nadie tocara aquella olla. Mi bisabuela siempre decía que aquello no había sido una bendición, al contrario, el precio que tuvieron que pagar fue muy alto, causado por la necesidad de un hombre con hambre. Mi gato me protegió de la brujería. Buenas noches, gato macabro. Quiero compartir una historia que pasó hace algunos años y que, aunque sé que hay gente que no cree en estas cosas, a mí me dejó marcada para siempre. Hasta el día de hoy sigo pensando que mi gato me protegió de algo que iba dirigido directamente hacia mí. En la colonia donde vivíamos se acostumbraba a hacer muchas rifas para juntar dinero. A veces era para apoyar a alguien enfermo, otras para arreglar alguna parte de la calle o simplemente porque varias vecinas se organizaban para sacar un dinerito extra. Rifaban despensas, licuadoras, ventiladores, vajillas y de vez en cuando algún premio bueno. Yo casi siempre compraba 1 o 2 números cuando podía, aunque en esos tiempos la verdad nos faltaba mucho el dinero. Vivíamos con lo necesario. Mi esposo trabajaba todo el día y yo me encargaba de la casa y de los niños. Por eso, cuando anunciaron que el premio principal sería una lavadora nuevecita, decidí comprar un número. Nunca imaginé que me la iba a ganar. El día de la rifa se juntaron varias personas en la calle. Había música, niños corriendo y vecinas platicando. Cuando sacaron el papelito y dijeron mi nombre, al principio ni siquiera reaccioné. Todos aplaudieron y yo me quedé quieta, como sin creerlo. Después fui corriendo con mi esposo porque estaba bien contenta. Esa lavadora nos hacía muchísima falta, porque la que teníamos ya fallaba seguido y muchas veces terminaba lavando ropa a mano. Pero hubo una persona a la que no le gustó que yo ganara. Era una vecina que también había comprado varios números. Desde antes de la rifa, andaba diciendo que la lavadora ya era prácticamente suya, que ella tenía la suerte y que seguro se la iba a llevar. Cuando dijeron mi nombre, se le cambió luego la cara. Me felicitó por compromiso, con una sonrisa falsa. Pero desde ese día comenzó a tratarme diferente. Primero fueron comentarios medio pesados. Me decía que seguro tuve suerte porque alguien me ayudó, que yo siempre me hacía la pobrecita para dar lástima, o que quizás los organizadores ya sabían que me tenían que sacar ganadora. Yo mejor la ignoraba porque la verdad no valía la pena pelear por una lavadora. Pensaba que con el tiempo se le iba a pasar. Sin embargo, a las pocas semanas empecé a sentirme muy mal. Me levantaba cansada, aunque hubiera dormido toda la noche. Me dolía mucho la cabeza. Me daba una flojera tremenda hacer las cosas de la casa y sentía como si trajera algo pesado encima. Dormía mal, tenía pesadillas y a veces despertaba con la sensación de que alguien estaba parado afuera de mi cuarto. Yo pensaba que era estrés, alguna enfermedad o que simplemente estaba agotada por tantas cosas. Lo raro fue que mi gato también comenzó a cambiar. Era un gato bien inquieto, de esos que se la pasaban jugando como niños, correteando cualquier cosa que se moviera y siguiéndome para todos lados. Se llamaba Milo y siempre había sido muy cariñoso conmigo. Si yo me sentaba, él se subía cerca. Si iba a la cocina, me acompañaba. Si alguien abría una bolsa, aparecía de inmediato pensando que había comida. De repente dejó de comer bien. Ya no quería jugar y comenzó a dormirse siempre afuera de la puerta de mi cuarto. Parecía como si me estuviera cuidando, porque si yo me levantaba para ir al baño, él se levantaba conmigo y se quedaba mirando hacia el pasillo. Mi esposo hasta bromeaba diciendo que el gato era mi guardaespaldas. Una noche me despertó un ruido fuerte en el patio. Eran como las 3 de la madrugada. Me levanté pensando que tal vez se había caído algo, pero cuando salí de mi cuarto, vi a Milo bien alterado. Tenía el lomo erizado, la cola inflada y estaba bufándole a la ventana de la cocina, como si del otro lado hubiera alguien.
Me acerqué con miedo, prendí la luz del patio y revisé por todos lados, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, no se veía ninguna sombra ni se escuchaban pasos. Pero Milo no dejaba de mirar fijo hacia esa ventana. Nunca lo había visto así. A partir de ahí, gato macabro, todo empezó a empeorar. Yo me sentía cada vez más cansada y el gato se veía más apagado. Ya casi no quería salir de mi cuarto. Se acostaba junto a mi cama o frente a la puerta, como si no quisiera dejarme sola. Mi mamá empezó a preocuparse mucho y me pidió que fuera con una señora que hacía limpias, porque ella estaba convencida de que alguien me estaba haciendo brujería, que alguien me tenía mucha envidia. Yo fui nada más para darle gusto porque yo no creo en la brujería. La señora me recibió, me hizo varias preguntas y después comenzó a hacerme una limpia. No le mencioné nada de mi gato, ni que estaba enfermo, ni que se comportaba extraño. Después de un rato se quedó seria y me dijo algo que me sacó mucho de onda. A usted le están haciendo algo, pero no le está llegando como debería. Hay un animalito que está cargando con todo eso. Sentí un escalofrío. Le pregunté cómo sabía que tenía un animalito y ella solamente me dijo que lo protegiera, que no lo dejara dormir afuera y que hiciera ciertas cosas en la casa. Cuando llegué y vi a Milo acostado junto a mi cama, tan flaco y cansado, me dio muchísima tristeza. Seguí las indicaciones de la señora, aunque todavía tenía dudas. Lo curioso es que conforme fui haciendo lo que dijo, yo empecé a sentirme mejor. Volví a dormir bien, se me quitó el dolor de cabeza y recuperé las ganas para hacer mis cosas. Pero lo que más me impresionó fue que Milo también empezó a mejorar. Primero volvió a comer, luego se animó a salir al patio y finalmente regresó a jugar con mis hijos como antes. Tiempo después me enteré por otras vecinas que la señora que se había enojado por la rifa había ido con una persona que hacía brujería para hacerme un trabajito. Obviamente no tengo forma de comprobarlo, pero todo lo que pasó me hizo mucho sentido. Mi gato vivió todavía varios años después de eso y siguió durmiendo junto a mi cuarto hasta el último día de su vida. Mucha gente dice que los perros y los gatos sienten cosas que nosotros no podemos ver. Yo no sé si eso sea verdad, pero mientras yo me sentía peor, Milo siempre estaba entre la puerta de mi cuarto y yo, como si estuviera cuidándome. Gato macabro, estoy convencida de que hay animalitos que llegan a nuestra vida para hacer mucho más que solamente darnos compañía. Las almas que visitaron a mi padre. Hola, gato macabro, soy fan de tu comunidad y te sigo desde tus inicios. Si puedes poner mi nombre solamente como SA te lo agradecería mucho. Esta es la primera vez que te envío una historia. Aunque no me ocurrió directamente a mí, le pasó a mi padre y es algo que en mi familia jamás hemos podido olvidar. En ese tiempo yo tenía como 8 o 9 años. Mi familia estaba formada por mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Era época de vacaciones y como cada año, mi mamá, mi hermana y yo viajábamos a Chiapas para visitar a mi abuela y a otros familiares. Nosotros vivimos en la Ciudad de México, pero no diré la dirección exacta porque mi padre todavía vive en esa casa. Por razones de trabajo, mi papá no pudo acompañarnos aquella vez. Él tenía turnos que a veces eran de día y a veces eran de noche, así que decidió quedarse en la ciudad mientras nosotros viajábamos. Tenemos una casa de 2 pisos dentro de una cerrada. Desde hace mucho tiempo, esa cerrada tiene una historia que los vecinos cuentan con mucho cuidado. Se dice que antes había una finca en ese lugar y que ahí le quitaron la vida a mucha gente. También cuentan que toda esa zona, no solamente nuestra cerrada, formaba parte de una hacienda grandísima. No sé qué tan cierto sea, pero desde que era pequeña, recuerdo que el ambiente de la calle se sentía distinto cuando caía la noche. Aún con vecinos cerca, era una cerrada silenciosa, con una sensación pesada que no sabías cómo explicar. Mi padre no es alguien que socialice mucho. Cuando se quedó solo, siguió con su rutina de trabajo y regresaba a descansar a la casa. Nos contó que desde la primera noche sintió algo muy raro en el ambiente. Decía que la casa se escuchaba demasiado vacía, que cualquier crujido de las escaleras o de las puertas se oía mucho más fuerte de lo común. Aún así, no le dio mucha importancia.
2 noches después de que nosotras nos fuimos, ocurrió algo que hasta la fecha sigue causando mucho miedo en mi familia. Mi papá estaba dormido en su cuarto en el segundo piso. Tenía los brazos extendidos, porque era costumbre que mi mamá, mi hermana y yo nos acostáramos junto a él y recargáramos la cabeza en sus brazos. Dice que de madrugada despertó sintiendo un peso en los brazos, como si hubiera 2 personas acostadas a su lado. No sintió miedo de inmediato, solamente confusión. Estaba medio dormido y por un instante pensó que tal vez nosotras habíamos regresado de Chiapas o que mi mamá se había acostado con él. Pero cuando abrió bien los ojos, recordó que estaba completamente solo. Se incorporó despacio y, en cuanto levantó los brazos, dejó de sentir aquel peso. En ese momento, un gato salió corriendo debajo de la cama. Mi papá asegura que era un gato oscuro, que cruzó el cuarto muy rápido y salió por la ventana. Él se quedó impactado del susto, porque nosotros no teníamos gatos en la casa y además, la ventana estaba abierta apenas lo suficiente para que entrara aire. Nunca entendió cómo aquel animal pudo estar debajo de la cama sin que él lo escuchara. Todavía confundido, comenzó a oír ruidos y voces en la planta baja. Los cuartos estaban arriba y la sala quedaba abajo, así que pensó que tal vez alguien se había metido. Bajó las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al llegar a la sala, vio 2 sombras sentadas en el sillón. Como estaba adormilado, pensó que podía ser mi tía y mi abuela. Pero mientras las miraba, intentando entender qué hacían ahí, aquellas sombras voltearon al mismo tiempo hacia él. No tenían rostro, solamente eran figuras oscuras. Después comenzaron a desvanecerse lentamente como humo hasta desaparecer por completo. Fue entonces cuando mi papá recordó que mi tía y mi abuela vivían en Chiapas y que él era la única persona dentro de la casa. Con mucho miedo revisó todos los cuartos, la cocina y el patio. No encontró a nadie. Lo único que encontró fueron nuestros 2 perros en la azotea. Ellos eran perros que ladraban a cualquier extraño, pero esa noche estaban acurrucados temblando y sin hacer ni un solo ruido. Mi papá decidió bajarlos y dejarlos dormir dentro de la casa. Después regresó a su cuarto, pero ya no pudo descansar. Nos llamó por teléfono y le contó a mi mamá todo lo que había visto. Cuando ella nos platicó, mi hermana y yo nos quedamos muy asustadas. En esas vacaciones regresamos antes de Chiapas porque no queríamos que mi padre siguiera solo. Al volver, todos sentimos que la casa tenía un aura pesada, aunque sinceramente, esa cerrada siempre ha sido así. Con el tiempo, Gato Macabro, varios vecinos comenzaron a contar experiencias parecidas, voces en la noche, sombras que se veían sentadas, pasos en las escaleras y personas que sienten que alguien se acuesta junto a ellas. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que se acostó con mi padre, ni quiénes eran esas 2 siluetas. Mi mamá cree que eran 2 almas, porque cuando mi hermana y yo éramos bebés, decía que nos veía jugar y reírnos mirando hacia rincones donde no había nadie. Tal vez eran las mismas presencias que visitaron a mi padre aquella noche. Gracias por leer mi historia, Gato Macabro. Espero algún día poder enviarte otra.